Descubierta por la cultura islámica, la técnica decorativa del reflejo metálico aplicada a la cerámica surge en el Irak abasí durante el siglo IX. A principios del siglo XIV, el cuarto señor de Manises, Pedro Boyle, consiguió que los alfares de su señorío se iniciaran en esta difícil y valorada técnica, incorporando artesanos ceramistas venidos del reino nazarí de Granada. En Manises, la producción de la loza dorada alcanzó su mayor apogeo en el siglo XV, y desde entonces se ha utilizado sin interrupción la técnica del reflejo metálico, manteniéndose en las últimas décadas exclusivamente en el taller de Arturo Mora. Esta exposición es una especie como de retrospectiva de la cerámica que he hecho yo durante estos 20 años. En la cual pues, se puede ver distintos estilos de cerámica, casi toda de Manises del siglo XV, y alguna inspirada en piezas iraníes, que es el origen del reflejo metálico. Descendiente de un linaje de alfareros de Manises, especialistas en reflejo metálico que se remonta al siglo XVII, la andadura profesional de Arturo Mora tiene sus inicios en 1996. Desde entonces ha centrado su actividad en los procesos y técnicas de la loza dorada histórica, a fin de poder reproducirla con los materiales actuales. La pieza de medio es una Taifor, una de las piezas que más me gusta, que es una pieza que se encuentra en el Victoria Albert en Londres y representa un barco portugués, de la bandera de Portugal. Se hizo en Málaga. Aquí tenemos el plato de los Boyle, que es de los señores de Manises del siglo XV. Está el plato este de la Brionia, que es uno de los platos. La decoración esta es de las que más se exportó a Italia. Este es un escudo de la Toscana. Aquí tenemos también otro, que es un escudo de Castilla, León, y la mayoría son florentinos, porque la cerámica de Manises en el siglo XV se exportaba mucho a Italia. Y otros pues son platos decorativos, con ornamentos árabes. Josep Pérez, exdirector del Museo de Manises, acudió a la inauguración y no dudó en elogiar el trabajo de Arturo Mora, sobre todo por su implicación en todas las fases del proceso productivo: preparación de esmaltes y pigmentos, torneado, decoración. La continua investigación que ha realizado Mora de las propiedades del reflejo metálico y su estética le han hecho posible reproducir con gran fidelidad la loza dorada tradicional, y ha utilizado esta técnica áurea para la realización de nuevas propuestas decorativas basadas en la recreación del reflejo de las primeras épocas, como se aprecia en las series Persas y Ataurique.
La obra de Arturo Mora en el ámbito nacional ha destacado por su participación en la restauración del patrimonio cultural arquitectónico y ha conseguido prestigio internacional en las exclusivas tiendas de los museos Victoria and Albert de Londres y el Metropolitan de Nueva York. Bueno, sí, en Valencia hay muchos edificios de principios del siglo XX que se gastó la cerámica de reflejo metálico para la arquitectura, como por ejemplo pues el mercado de Colón, el mercado central, el ayuntamiento de Valencia, y estos años atrás pues han habido bastantes restauraciones, las cuales pues yo he intervenido en ellas. También en la Plaza de Toros de Madrid, es como un edificio de lo más importante que he restaurado, hicimos 26 pináculos de reflejo metálico, y la iglesia de Manises también tiene mucho reflejo metálico.